El secreto de la novia radiante. Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia que les hará cuestionar todo lo que creen, quiero saber, ¿desde dónde nos están viendo hoy? Dejen su comentario y no olviden suscribirse a este canal para más relatos impactantes y darle me gusta a este video si les encanta el misterio. La sala de eventos era perfecta. Rosas blancas caían en cascada de jarrones de cristal. El champán fluía como un río. Y la novia, bueno, Selene era impecable. Joven, radiante, lucía exultante junto a Dominic Vargas, un exitoso empresario que no podía dejar de sonreír a su flamante y hermosa esposa. Pero en un rincón del salón de bodas, observando en silencio desde su silla de ruedas, estaba Sara Fuentes, la exesposa de Dominic. Su divorcio se había finalizado apenas unas horas antes de esta suntuosa ceremonia. Lo que desconcertó a los pocos invitados que la notaron no fue su presencia, sino su expresión. Sara no lloraba, no estaba enfadada. Sonreía, una sonrisa tranquila y conocedora que sugería que ella era la única en la habitación que entendía lo que realmente estaba sucediendo. Un pasado de éxito y premoniciones. Hace 3 años, Sara Fuentes estaba de pie en un podio en una librería abarrotada, leyendo el pasaje final de su última novela de suspense, Sombras de engaño. La audiencia colgaba de cada una de sus palabras, hipnotizada por su habilidad para contar historias. En la primera fila, Dominic, su esposo durante 8 años, la observaba con evidente orgullo mientras su esposa cautivaba la sala. ¿Ven? Los depredadores más peligrosos no son los que los amenazan abiertamente, leyó Sara de la página final. Son los que los hacen sentir seguros, justo hasta el momento en que atacan. La multitud estalló en aplausos cuando cerró el libro. Más tarde, mientras conducían a casa en su lujoso sedán, Dominic se inclinó para apretarle la mano. «¿Sabes lo que me asombra de ti?», dijo, sus ojos dejando brevemente la carretera para encontrarse con los de ella. «La profundidad con la que entiendes la naturaleza humana, la forma en que desprendes las capas de engaño en tus libros. Es como si pudieras ver a través de la gente». Sara se rió. «Quizás por eso nunca has intentado esconderme nada». «Nada que esconder», respondió él con una sonrisa. «Además, al final, lo descubrirías. Siempre lo haces». Su hogar era un escaparate de su éxito. Una hermosa casa colonial en un exclusivo barrio de Madrid, llena de arte que habían coleccionado juntos, fotografías de sus viajes y una pared entera de estanterías que exhibían las novelas de Sara en múltiples idiomas. En el estudio de Dominic, él guardaba una copia enmarcada de la portada de su primer libro, junto a fotos de ellos el día de su boda. El estudio de escritura de Sara daba al jardín bien cuidado. Aquí, ella creaba los thrillers psicológicos que le habían valido tanto aclamación de la crítica como éxito comercial. Sus historias a menudo exploraban la traición, la ambigüedad moral y la capacidad de la gente común para cometer pecados extraordinarios cuando eran presionados por las circunstancias o el deseo. «Escribes sobre tanta oscuridad», le decían a veces sus amigos, «pero tu vida es tan perfecta». Y de hecho, parecía perfecta. La firma de inversiones de Dominic prosperaba. El último contrato de Sara para su libro había llegado con un sustancial anticipo. Organizaban cenas donde los invitados se quedaban hasta medianoche, reacios a abandonar la cálida atmósfera de su hogar. Discutían sobre formar una familia, aunque ambos se habían centrado tanto en sus carreras que habían pospuesto la paternidad hasta finales de sus 30. El giro del destino. Luego llegó el martes lluvioso que lo cambió todo. Sara regresaba de una reunión con su editor.
Las carreteras estaban resbaladizas por la lluvia. Más tarde, solo recordaría fragmentos, faros que venían hacia ella, demasiado brillantes, demasiado cerca, el chirrido asqueroso del metal, el mundo girando. Luego, la oscuridad. Despertó en el hospital, 3 días después, con el sonido de los monitores y la voz de Dominic, ronca por la preocupación, pronunciando su nombre una y otra vez. Cuando el médico explicó su lesión medular, paraplegia incompleta, un término médico que se traducía en una vida cambiada para siempre, Dominic le apretó la mano con tanta fuerza que le dolió. «Saldremos de esto», prometió. «Los mejores especialistas, la mejor rehabilitación, lo que sea necesario». Durante las primeras semanas, su apoyo fue implacable. Reorganizó su horario para estar con ella durante la terapia física. Entrevistó personalmente a proveedores de atención domiciliaria. Investigó tratamientos experimentales y tecnologías adaptativas. Por la noche, dormía en la incómoda silla junto a su cama de hospital, negándose a irse. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, a medida que la realidad de la condición de Sarah se hizo más clara, probablemente nunca volvería a caminar sin ayuda. Algo cambió en Dominic. Fue sutil al principio. Comenzó a llegar al hospital más tarde, a irse antes. Tomaba llamadas en el pasillo. Su voz bajaba a un susurro. Cuando Sarah le preguntaba sobre el trabajo, sus respuestas se volvían vagas. «Solo lidiando con algunos clientes complicados», decía. Nada de qué preocuparse. Cuando Sarah regresó a casa, su casa había sido modificada con rampas y puertas más anchas. Su estudio de escritura había sido trasladado a la planta baja. Todo era práctico, accesible y de alguna manera más frío de lo que ella recordaba. Dominic contrató a una asistente de salud a domicilio llamada Miriam, una mujer de unos 50 años con ojos amables y manos hábiles. Miriam ayudaba a Sarah con sus ejercicios, con el baño y el vestirse, con las 100 pequeñas humillaciones que venían con su nueva realidad. «Tu esposo se tomó muchas molestias para que estuvieras cómoda», observó Miriam durante su primera semana. «Sí», respondió Sarah, mirando los espacios cuidadosamente rediseñados. «Hizo todo, excepto estar aquí». Las ausencias de Dominic se hicieron más largas, sus explicaciones más superficiales. Noches tarde en la oficina, conferencias de fin de semana, emergencias de clientes. Sarah, que siempre había sido observadora, que se ganaba la vida notando los pequeños detalles que revelaban verdades más grandes, comenzó a ver las señales claramente. Un recibo de un restaurante caro, una noche que él afirmó estar trabajando hasta tarde, un rastro de perfume desconocido en su cuello, la forma en que ya no la miraba a los ojos cuando hablaba de su día. Y luego estaba su asistente, Selene. Joven, hermosa, atenta. Selene, que había comenzado a trabajar para Dominic justo antes del accidente de Sarah. Selene, que comenzó a llamar a la casa con creciente frecuencia, su voz dulce como la miel, mientras explicaba que el señor Vargas había dejado su teléfono en la oficina, o necesitaba un archivo en particular, o le había pedido que consultara a la señora Fuentes. La verdad revelada. 6 meses después de su accidente, Sarah se dirigió en su silla de ruedas al despacho de Dominic mientras él se duchaba. No había venido a fisgonear, solo quería recuperar un libro que recordaba haber visto en su estantería. Pero cuando tropezó con su escritorio, su teléfono se encendió con la vista previa de un mensaje de texto. «Ya te extraño. Anoche fue perfecto. No puedo esperar hasta que ella se haya ido». Sarah se quedó muy quieta, la pantalla del teléfono atenuándose hasta la oscuridad,
mientras absorbía el impacto de esas pocas palabras. En ese momento, algo cristalizó dentro de ella. No solo el conocimiento de la traición, sino una fría claridad sobre en quién se había convertido su esposo, o quizás en quién había sido siempre, debajo de la apariencia de devoción. Cuando Dominic salió de la ducha, ella lo estaba esperando en el salón, con su teléfono desbloqueado en su regazo. ¿Quién es ella?, preguntó simplemente. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, negación, ira y finalmente una especie de alivio, como si él también hubiera estado esperando este momento. «Creo que lo sabes», dijo, sin molestarse en alcanzar el teléfono. «Dime de todos modos». «Selene, mi asistente». Se sentó frente a ella, pasándose las manos por el pelo húmedo. «Simplemente pasó, Sara. No lo planeé. Las cosas no simplemente pasan, Dominic. Día tras día, tomas decisiones. No tienes idea de cómo ha sido esto para mí», dijo, su voz alzándose. «Todo cambió. Toda nuestra vida, nuestros planes, nuestro futuro. Todo se fue en un instante». La risa de Sara fue amarga. «¿Crees que no lo sé? ¿Crees que yo quería esto? La diferencia es que yo no tuve elección. Tú sí». La conversación que siguió fue brutal en su honestidad. Dominic admitió que la aventura había estado ocurriendo durante meses. Habló de sentirse atrapado, del estrés de convertirse en un cuidador cuando había esperado ser un compañero. Habló de la juventud de Selene, su energía, la forma en que ella lo hacía sentir. «¿Y cómo te hago sentir yo?», preguntó Sara en voz baja. Él no pudo mirarla a los ojos. «Culpable», dijo finalmente. «Me haces sentir culpable». 2 semanas después, Dominic se mudó. Los procedimientos de divorcio comenzaron poco después. La abogada de Sara tenía experiencia en divorcios de alto patrimonio y le aseguró que, dadas las circunstancias, la infidelidad de Dominic, la discapacidad de Sara, la duración de su matrimonio, estaría bien provista económicamente. «Él quiere ser generoso», dijo la abogada. «La oferta de acuerdo es bastante justa». «Él quiere ser libre», corrigió Sara, «y está dispuesto a pagar por ello». El divorcio avanzó rápidamente según los estándares legales. Dominic estaba ansioso por comenzar su nueva vida. No había hijos que considerar, y Sara no tenía la energía para luchar por posesiones materiales. Ella se quedó con la casa, una considerable compensación económica y su dignidad. Lo que más la sorprendió durante este período fue su propia calma. Había esperado sentirse devastada, destruida por los dobles golpes de la discapacidad física y la traición matrimonial. En cambio, sintió un curioso desapego, como si estuviera observando su vida desde la distancia, como un personaje de una de sus novelas. No es que no sintiera dolor, lo sentía, y agudamente. Pero junto al dolor había algo más: la curiosidad analítica de una escritora sobre cómo se desarrollaría esta historia. Los papeles finales del divorcio fueron entregados para su firma una soleada mañana de primavera. Mientras Sara firmaba su nombre, poniendo fin oficialmente a su matrimonio, Miriam le trajo una taza de té y un sobre. «Esto llegó para usted», dijo Miriam. «Entrega especial». Dentro había una invitación, grabada en papel grueso de color crema, con los nombres Dominic Vargas y Selene Montejo, junto con una fecha, justo una semana después de la finalización del divorcio, y el nombre de un exclusivo hotel conocido por sus lujosas bodas. Sara levantó la vista hacia Miriam, que la observaba con ojos preocupados. «Se casa», dijo Sara, su voz notablemente firme. «El próximo sábado»,
Miriam tomó la invitación, la leyó y emitió un sonido de disgusto. La tinta de su divorcio ni siquiera está seca. Esto es cruel. No, dijo Sara pensativa. Esto es revelador. Miró a Miriam. Él quiere que sepa lo rápido que está superando, lo feliz que es, lo perfecta que será su nueva vida. ¿Está bien, señora Fuentes? Sara permaneció en silencio durante un largo momento, sus dedos trazando las letras grabadas. Voy a ir, dijo finalmente, a la boda. ¿Pero por qué se sometería a eso? Sara sonrió, una pequeña sonrisa privada que no llegó a sus ojos. Porque Miriam, siempre he creído que una buena escritora necesita ver el final de la historia, una boda, un misterio profundo. Y así, en un perfecto día de junio, Sara Fuentes se sentó en su silla de ruedas en un rincón del salón de baile de un hotel, observando cómo Dominic se casaba con Selene, la joven y hermosa mujer que había sido su asistente, su amante y ahora su esposa. La ceremonia fue suntuosa, sin escatimar en gastos. Selene llevaba un vestido de diseño que realzaba su esbelta figura. Dominic irradiaba orgullo y algo que parecía casi alivio. Solo un puñado de invitados notaron la presencia de Sara. Los que lo hicieron intercambiaron miradas incómodas, sin saber por qué la exesposa asistiría, preguntándose por la pequeña sonrisa que se dibujaba en sus labios mientras observaba los procedimientos. Lo que ninguno de ellos sabía, ni los invitados, ni Dominic, ni siquiera la radiante novia, era que Sara había descubierto recientemente algo que lo cambiaría todo. Un secreto que convertiría este día de boda perfecto en el primer capítulo de una historia muy diferente de la que Dominic y Selene creían estar comenzando. Mientras los recién casados compartían su primer baile, la sonrisa de Sara se profundizó. En su mente, ya estaba escribiendo el siguiente capítulo. La revelación había llegado inesperadamente, 2 semanas antes de que se finalizara el divorcio. Sara había estado trabajando con Miriam en sus ejercicios de fisioterapia, una rutina agotadora que la dejaba exhausta, pero decidida. Al terminar, Miriam la ayudó a volver a su silla de ruedas y comenzó a ordenar el equipo de ejercicio. «Estás progresando mucho», dijo Miriam animadamente. «Tu fuerza en la parte superior del cuerpo está mejorando mucho». Sara se limpió el sudor de la frente. «Necesita hacerlo. Tengo que ser más independiente». «Lo serás. Eres una de las pacientes más decididas con las que he trabajado». «No tengo mucha opción», dijo Sara. «Ahora solo soy yo». Miriam hizo una pausa en su orden. «¿Puedo hablar francamente, señora Fuentes? Por favor, llámame Sara. Y sí, siempre. He trabajado con muchas personas que atraviesan cambios de vida difíciles. Enfermedades, lesiones, pérdidas. Lo que he notado es que los que mejor sobreviven no son necesariamente los más fuertes físicamente. Son los que encuentran un propósito más allá de su sufrimiento». Sara asintió lentamente. «Sé que necesito empezar a escribir de nuevo. Antes del accidente, ese era mi propósito, mi identidad». «Entonces ahí es donde encontrarás tu fuerza», dijo Miriam. Dudó, luego añadió. «¿Puedo hacerte una pregunta personal? Después de ayudarme a bañarme durante los últimos 3 meses, creo que hemos superado las formalidades». Miriam sonrió brevemente. Luego se puso seria. «La invitación a la boda de tu exmarido. ¿Por qué vas? La mayoría de la gente lo encontraría demasiado doloroso». Sara miró por la ventana durante un largo momento. «Necesito verlo», dijo finalmente, «para hacerlo real, para cerrar ese capítulo correctamente». «¿Y a la mujer con la que se casa? ¿Estás lista para verla también? ¿A Selene?» Sara se volvió hacia Miriam. «Sí, también necesito verla a ella». Algo parpadeó en el rostro de Miriam,
una breve vacilación, una sombra de inquietud. ¿Qué pasa?, preguntó Sara, su instinto de escritora para los matices humanos inmediatamente alerta. Nada. Solo Miriam se ocupó de doblar una toalla. Espero que te dé el cierre que buscas. Pero Sara había captado ese momento de vacilación. Miriam, dijo en voz baja, ¿hay algo sobre Selene que no me estés contando? Miriam dejó la toalla y suspiró. Al principio no estaba segura, y no es mi lugar interferir en tus asuntos personales. ¿De qué no estabas segura? Cuando conocí a la señorita Montejo, cuando vino aquí con el señor Vargas, me pareció familiar. Al principio no pude ubicarla. Sara se inclinó en su silla de ruedas. ¿Y ahora puedes? Miriam asintió lentamente. Antes de trabajar para su agencia de atención domiciliaria, trabajé en una clínica privada en Alicante. Cuidábamos a pacientes ancianos, muchos de ellos bastante ricos. Había una mujer allí, la señora Eleonora Vidal, que tenía una acompañante, una mujer joven que la ayudaba a manejar sus asuntos, que se volvió como una nieta para ella. ¿Y esta acompañante se parecía a Selene? No solo se parecía a ella, era ella, aunque en ese entonces se hacía llamar Carolina Ferrer. Sara sintió un escalofrío repentino. Su mente de novelista ya avanzaba a toda velocidad, viendo patrones, posibilidades. Háblame de esta Carolina Ferrer, de su relación con la señora Vidal. Era encantadora, atenta. La señora Vidal no tenía familia cercana y llegó a depender completamente de Carolina. Con el tiempo, Carolina obtuvo acceso a sus cuentas, a sus asuntos legales. La aisló de los pocos amigos que le quedaban. Miriam endureció su rostro. Y luego, la señora Vidal cambió su testamento, dejándole todo a Carolina. En un mes, murió inesperadamente. Los médicos lo llamaron causas naturales. Tenía 87 años, después de todo. Pero algunos de nosotros teníamos nuestras dudas. ¿Qué le pasó a Carolina, a Selene, después de eso? Heredó más de 2 millones de euros y luego desapareció. Unos meses después, hubo una investigación. Habían salido a la luz otras inconsistencias, preguntas sobre la medicación de la señora Vidal. Pero Carolina Ferrer había desaparecido sin dejar rastro. Miriam miró directamente a Sara. Hasta que la vi aquí, llamándose Selene Montejo. Sara se quedó muy quieta, absorbiendo esta información. ¿Estás segura de que es la misma mujer? Absolutamente segura, sí. Reconocí una pequeña cicatriz en su muñeca derecha, y una vez que hice la conexión, pude verla claramente. Se ha cambiado el pelo, ha perdido algo de peso, pero es ella. ¿Le has dicho a alguien más? ¿A la policía? ¿A Dominic? Miriam negó con la cabeza. ¿Quién me creería? No tengo pruebas, solo mi memoria. Y la investigación nunca condujo a cargos formales. Simplemente fue sospechoso. ¿Sabe ella que la reconociste? No lo creo. Tuve cuidado de no reaccionar cuando me di cuenta. Y solo ha estado aquí unas pocas veces con el señor Vargas. Sara se dirigió en su silla de ruedas a la ventana, mirando el jardín que una vez había cuidado con sus propias manos. Su mente trabajaba rápidamente, conectando puntos, viendo surgir una imagen más grande. Miriam, dijo sin volverse, ¿tienes algún contacto de esa clínica? ¿Alguien que pueda tener registros o recordar a Carolina Ferrer? Todavía estoy en contacto con una de las enfermeras, y el administrador de la clínica estaba muy perturbado por toda la situación. Podría estar dispuesto a hablar. Sara asintió, tomando una decisión. Me gustaría que te pusieras en contacto con ellos, si pudieras. Discretamente. Necesito saber todo sobre Carolina Ferrer. Cómo operaba, cómo ganó la confianza de la señora Vidal, cómo desapareció. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Qué planeas hacer con esta información? Sara giró su silla de ruedas, una nueva energía en sus movimientos. Voy a escribir un libro, Miriam.
Una novela sobre una encantadora sociópata que se aprovecha de personas vulnerables. Un thriller psicológico sobre la identidad, el engaño y la justicia. ¿Vas a exponerla? No directamente. Voy a contar una historia. Una obra de ficción inspirada en hechos reales. Y voy a hacerla tan convincente, tan rica en detalles específicos, que cualquiera que conozca a Selene, que conozca a Carolina, empezará a ver las similitudes. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Miriam. Eso es bastante brillante, señora Fuentes. Por favor, es Sara. Se dirigió en su silla de ruedas a su escritorio, abriendo su portátil con un propósito renovado. Y necesito ponerme a trabajar. Tengo una boda a la que asistir y una novela que escribir. La novela. La verdad, durante las siguientes semanas, Sara se sumergió en la investigación. Miriam la conectó con antiguos colegas de la clínica de Alicante. A través de ellos, Sara aprendió más sobre Carolina Ferrer y sus métodos. Carolina había aparecido por primera vez en la residencia Mar Azul como voluntaria, leyendo a los residentes y ayudando con actividades sociales. Había elegido a Eleonora Vidal, una viuda rica sin hijos, que aún era mentalmente lúcida, pero físicamente frágil. Durante meses, Carolina se había vuelto indispensable para la señora Vidal, gestionando su correspondencia, coordinando sus citas médicas e incluso manejando sus asuntos bancarios. Era tan atenta, recordó el administrador de la clínica durante una llamada telefónica con Sara. Siempre trayendo a la señora Vidal sus dulces favoritos, recordando los nombres de sus sobrinos nietos, mostrándole fotos de sus supuestos viajes. ¿Supuestos?, preguntó Sara. Sí, mirando hacia atrás, muchos de nosotros nos preguntábamos si algo de lo que le decía a la señora Vidal era cierto. Su historia de fondo cambiaba constantemente. A veces mencionaba haber crecido en Bilbao, otras veces en Sevilla. Hablaba de estudiar en el extranjero, pero nunca nombraba la universidad. Después de que la señora Vidal cambiara su testamento, dejándole toda su herencia a Carolina, en lugar de a los parientes lejanos y organizaciones benéficas que había nombrado anteriormente, las cosas se movieron rápidamente. La salud de la señora Vidal declinó repentinamente. Carolina la trasladó a una habitación privada, restringiendo las visitas para reducir el estrés. Cuando la señora Vidal murió, Carolina presentó un documento de poder médico que le daba autoridad para negarse a una autopsia. Para cuando surgieron las preguntas, Carolina Ferrer había desaparecido. La herencia había sido transferida a cuentas offshore. Su apartamento fue desalojado, su teléfono desconectado. Las pocas fotografías que existían de ella eran de muy mala calidad para ser útiles en cualquier búsqueda. Siempre sentí que le fallamos a la señora Vidal, confesó el administrador a Sara. Deberíamos haber visto lo que estaba sucediendo. Deberíamos haberla protegido. A medida que Sara profundizaba, surgió un patrón. Antes de Alicante, había habido rumores de una situación similar en Barcelona. Un hombre mayor, que había caído bajo el hechizo de una joven cuidadora que se hacía llamar Cristina Navarro. Después de su muerte, sus hijos descubrieron que activos sustanciales le habían sido transferidos a ella. Pero Cristina Navarro había desaparecido antes de que cualquier investigación pudiera comenzar. Es la misma mujer, dijo Miriam cuando Sara compartió esta información. Diferente nombre, mismos métodos. Y ahora es Selene Montejo, dijo Sara. A punto de casarse con un hombre rico que acaba de pasar por un cambio de vida traumático. Mi accidente, nuestro divorcio, está siguiendo su patrón. ¿Vas a advertirle? Sara consideró esta pregunta cuidadosamente. ¿Me creería? ¿O lo vería como las amargas acusaciones de una exesposa?
Selene ya ha asegurado su posición en su vida. Lo ha alejado de nuestros viejos amigos. Lo ha animado a cambiar de asesores de inversiones. Incluso lo ha convencido de mudarse a una casa nueva. Entonces, ¿qué harás? Sara señaló su portátil, donde un esquema estaba tomando forma. Voy a contar esta historia de la manera en que sé hacerlo, a través de la ficción que revela la verdad. El día de la boda de Dominic y Selene, Sara asistió no como una exesposa desconsolada, sino como una escritora que realizaba una investigación. Observó la actuación de Selene, las miradas de adoración a Dominic, las encantadoras interacciones con los invitados, la persona de novia perfecta. Notó cómo Selene ya había aislado a Dominic de su antiguo círculo social. La mayoría de los invitados eran amigos o socios comerciales que Dominic había conocido recientemente. Cuando la ceremonia concluyó, Sara se fue en silencio. Había visto lo que necesitaba ver. Ahora entendía a sus personajes, a todos ellos, incluyéndose a sí misma. De vuelta en casa. Sara comenzó a escribir con una intensidad que no había sentido en años. La novela, que tituló Intenciones Veladas, se centraba en un personaje llamado Valeria, una estafadora que asumía diferentes identidades para ganarse la confianza de personas vulnerables antes de desaparecer con sus bienes. La novela seguía su último plan: casarse con un hombre recién divorciado, cuya vida había sido alterada por el accidente de su exesposa. Sara escribió con precisión e intuición psicológica, basándose en su investigación sobre estafadores y sociópatas de la vida real. Creó a Valeria no como un monstruo ni una caricatura, sino como una depredadora compleja, calculadora, pero ocasionalmente vulnerable, despiadada, pero capaz de fingir emociones profundas. Lo más importante, incluyó detalles específicos y distintivos que serían reconocibles para cualquiera que conociera bien a Selene. Su hábito de torcer un mechón de pelo cuando se concentraba, su colección de frascos de perfume vintage, su afirmación de haber estudiado historia del arte en París, su aversión a los mariscos, a pesar de afirmar haber crecido en la costa. A medida que el manuscrito tomaba forma, Sara compartió capítulos con su editora de toda la vida, Elena, quien inmediatamente reconoció la calidad del trabajo. «Esta es tu mejor escritura hasta ahora», le dijo Elena durante una videollamada. «Tiene una autenticidad, una perspicacia aguda, como un bisturí. Tu accidente no ha disminuido tu talento, Sara. Si acaso, le ha dado a tu trabajo una nueva profundidad». «El dolor puede ser clarificador», respondió Sara. «Elimina la pretensión. La editorial estará encantada. Se te ha echado de menos en el mundo literario. ¿Qué tan rápido podemos avanzar con esto?» «Siento cierta urgencia». Elena arqueó una ceja. «¿Está esta historia basada en hechos reales? Parece terriblemente específica». Sara sonrió levemente. «Toda ficción se basa en la realidad de alguna manera. Ciertamente he estado pensando en la traición y el engaño últimamente». «Bueno, tu momento es bueno. La lista de publicaciones de otoño tiene un hueco donde otro thriller se retrasó. Si nos movemos rápido, Intenciones Veladas podría llenar ese espacio». Y así, mientras Dominic y Selene regresaban de su luna de miel y comenzaban su nueva vida juntos. El manuscrito de Sara avanzó rápidamente a través del proceso de publicación. Se enviaron copias anticipadas a los críticos, se desarrollaron planes de marketing y se estableció una fecha de lanzamiento. «Esto es más que un regreso», le dijo Elena. «Esto es un renacimiento». Para Sara también era algo más. La justicia se estaba gestando, una frase cuidadosamente elaborada a la vez.
La kit de la explosión pública. 3 meses después de la boda de Dominic y Selene, las vallas publicitarias con la portada de Intenciones Veladas comenzaron a aparecer en las principales ciudades de España. La imagen mostraba la silueta de una mujer con múltiples sombras, cada una tomando una forma diferente. Una representación visual de las identidades cambiantes del personaje. Debajo del título había un eslogan: ella se convierte en quien tú necesitas que sea, hasta que te quita todo lo que tienes. La editorial posicionó la novela como el regreso triunfal de Sara Fuentes a la literatura después de su accidente. En las entrevistas, Sara habló con franqueza sobre cómo encontró fuerza a través de la narración durante su recuperación. Escribir este libro me salvó, dijo en un popular podcast literario. Cuando todo lo demás me fue arrebatado, mi movilidad, mi matrimonio, todavía tenía mi imaginación, mi capacidad de crear mundos y personajes. Cuando se le preguntó si los temas de traición de la novela reflejaban su experiencia personal, Sara fue cautelosa en su respuesta. Los escritores se basan en la vida, ciertamente, pero Intenciones Veladas no es una autobiografía. Es una exploración del engaño como arte y como arma. Las primeras críticas fueron entusiastas. El País la calificó de un thriller escalofriante, meticulosamente elaborado, que se mete bajo la piel por su autenticidad. The Guardian elogió la asombrosa capacidad de Fuentes para habitar la mente de una sociópata manteniendo la claridad moral. Entertainment Weekly la declaró su obra más personal y poderosa hasta la fecha. A medida que se acercaba el día del lanzamiento, la editorial de Sara organizó una gira de libros modificada para acomodar su silla de ruedas. Haría firmas en las principales librerías, apariciones en televisión y charlas en festivales literarios. La publicidad se centraría no solo en el libro, sino en la resiliencia de Sara, su negativa a dejar que la tragedia personal silenciara su voz. Intenciones Veladas. Debutó en el número 3 de la lista de bestsellers y subió al número 1 en 2 semanas. Las ventas fueron impulsadas tanto por la aclamación de la crítica como por el boca a boca. Los lectores se encontraron incapaces de dejar el libro. Luego, lo discutieron ansiosamente con amigos. Un aspecto que generó un interés particular fue el vívido realismo del personaje principal. Como dijo una popular booktuber en su reseña, Valeria se siente tan auténtica que te preguntas si está basada en alguien real. Hay momentos en que la especificidad es casi inquietante, como si Fuentes hubiera conocido a esta mujer, la hubiera estudiado, supiera exactamente cómo funciona su mente. Sara siguió de cerca estas reseñas y reacciones. La fase 1 de su plan se estaba desarrollando exactamente como había esperado. El libro estaba siendo reconocido por su mérito literario, su perspicacia psicológica y su realismo casi documental. Ahora era el momento de la fase 2. Bajo un seudónimo, Sara creó cuentas en varios foros de discusión literaria y plataformas de redes sociales. Usando estos alias, comenzó a hacer preguntas sutiles. ¿Alguien más siente que ha conocido a alguien como Valeria en la vida real? ¿O los detalles sobre la estafa de Valeria en Alicante parecían tan específicos, quizás inspirados en un caso real? Estas semillas de especulación echaron raíces rápidamente. Los clubes de lectura en línea comenzaron a compilar listas de los rasgos y hábitos distintivos del personaje, preguntándose si coincidían con algún caso real de fraude de identidad. Detectives aficionados comenzaron a buscar en los archivos de noticias historias de personas mayores, estafadas por cuidadores o acompañantes. En un popular hilo de Reddit,
Un usuario afirmó haber trabajado en una comunidad de jubilados en Málaga, donde había ocurrido un caso similar. La mujer se hacía llamar Cristina. Algo encantó a este viudo rico, le hizo cambiar su testamento y desapareció justo después de su muerte. La cronología coincide con lo que habría sucedido antes de la estafa de Valeria en Alicante, en el libro. Sara no necesitaba avivar mucho estas llamas. La curiosidad colectiva de Internet hizo la mayor parte del trabajo. Los lectores se convirtieron en investigadores, reconstruyendo una hipotética línea de tiempo real para un estafador tipo Valeria que podría haber operado en Barcelona, luego en Alicante, y podría estar ahora en otro lugar, usando una nueva identidad. Lo que Sara no había anticipado por completo fue lo rápido que la especulación pasaría de lo general a lo específico. 6 semanas después del lanzamiento del libro, apareció una publicación en un foro de fans de thrillers que conectaba varios puntos. El exmarido de Sara Fuentes se volvió a casar muy rápidamente después de su divorcio. Su nueva esposa apareció en su vida justo después del accidente de Fuentes. En el libro, Valeria tiene como objetivo a un hombre cuya vida ha sido alterada por la discapacidad de su exesposa. ¿Soy el único que ve el paralelismo? Esta publicación fue inicialmente eliminada por los moderadores por especular sobre la vida personal de la autora, pero la idea ya había sido lanzada al aire. Resurgió en Twitter, en grupos de Facebook, en las secciones de comentarios de reseñas de libros. Sara observó este desarrollo con emociones encontradas. Ella había querido que la verdad emergiera, pero no había esperado que sucediera de manera tan explícita o que la involucrara tan directamente. Había esperado que el enfoque permaneciera en Selene, Carolina, Cristina y su patrón de engaño, no en los posibles motivos de Sara para escribir el libro. Pero la especulación siguió extendiéndose, ganando impulso cuando un popular podcast de True Crime dedicó un episodio a analizar las similitudes entre Intenciones Veladas y la situación de la vida real de Sara Fuentes. Los presentadores se abstuvieron de hacer acusaciones, enmarcando su discusión como una exploración de cómo los autores transforman la experiencia personal en ficción. Pero enumeraron metódicamente los paralelismos, incluida la cronología del accidente de Fuentes, su divorcio y el rápido nuevo matrimonio de su exmarido. Una mañana, Sara recibió una llamada de Elena, su editora. ¿Has visto lo último?, preguntó Elena sin preámbulos. ¿El podcast? Sí, lo escuché ayer. No el podcast. Hay un artículo en The Atlantic que examina la ética de usar la ficción para exponer a personas reales. No te nombran específicamente, pero la referencia es clara. Sara suspiró. Eso era inevitable, supongo. Sara, dijo Elena con cautela, necesito preguntarte directamente. ¿Está Intenciones Veladas basada en la nueva esposa de tu exmarido? ¿Es Valeria un retrato apenas velado de ella? Hubo una larga pausa antes de que Sara respondiera. Lo que he escrito es ficción, Elena. Ficción informada por la investigación, por la observación, por mi comprensión de la naturaleza humana. Eso no es realmente una respuesta. Es la única que puedo dar ahora mismo. Después de colgar, Sara se dirigió en su silla de ruedas a la ventana, mirando su jardín, donde aparecían los primeros signos del otoño. La novela había estado en el mercado durante 2 meses. La especulación crecía, pero seguía siendo solo eso: especulación. Nadie había conectado todavía a Selene Montejo directamente con Carolina Ferrer o Cristina Navarro. Para que eso sucediera,
Sara necesitaba a alguien con recursos de investigación, alguien que pudiera seguir el rastro de los documentos y excavar en los registros sellados. Necesitaba un periodista. Como si respondiera a este pensamiento, su teléfono sonó de nuevo. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido. Sara Fuentes al habla. Señorita Fuentes, mi nombre es Miguel Domínguez. Soy un periodista de investigación del Diario de Sevilla. Esperaba hablar con usted sobre su novela Intenciones Veladas. Sara sintió un aleteo de anticipación. ¿Qué aspecto de la novela le interesa, señor Domínguez? La inspiración detrás de ella, específicamente el personaje de Valeria y sus, digamos, actividades en Alicante y Barcelona. Siempre me complace hablar de mi proceso creativo, dijo Sara con cautela, aunque debo señalar que, como novelista, me baso en muchas fuentes. Por supuesto, respondió Domínguez, igualando su tono cauto. Pero al investigar algunos de los escenarios de su libro, he encontrado algunos paralelismos interesantes en el mundo real. Casos que involucran a víctimas mayores y a una mujer que parece cambiar de identidad. Eso suena como material prometedor para un artículo. Sí, lo es. Y dado el momento de su novela, me preguntaba si usted podría tener información que pudiera ayudar a mi investigación. Sara hizo una pausa, considerando su respuesta. Señor Domínguez, creo que deberíamos reunirnos en persona. Estaría disponible para venir a mi casa mañana por la tarde. La colaboración con el periodista. Cuando Miguel Domínguez llegó al día siguiente, Sara se sorprendió de lo diferente que era de lo que había imaginado. En lugar del reportero duro de su imaginación, era un hombre de aspecto reflexivo, de unos 40 años, con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Llevaba una bolsa de mensajero de cuero gastado y se movía con una precisión cuidadosa que le recordaba a un director de documentales que había conocido una vez. Después de que Miriam le sirviera el té y se retirara discretamente, Sara fue directa al grano. ¿Cree que Valeria está basada en una persona real? ¿Una estafadora que ha operado bajo múltiples nombres? Domínguez asintió. He estado siguiendo casos de abuso financiero a personas mayores durante más de un año. Cuando leí su libro, los paralelismos eran asombrosos. No solo métodos generales, sino detalles específicos que coinciden con casos en Barcelona y Alicante. ¿Qué le llevó a conectar esos casos entre sí? Involucran diferentes nombres, diferentes ubicaciones. Patrones, dijo Domínguez, sacando una pequeña libreta de su bolso. El enfoque es siempre el mismo. Trabajo voluntario para obtener acceso, aislamiento de la víctima de la familia o amigos, establecimiento rápido de confianza, cambio de documentos legales, declive repentino de la salud de la víctima, desaparición después de que los bienes están asegurados. ¿Y usted cree que estos casos involucran al mismo perpetrador? Sí, y creo que usted también. La miró directamente. Señorita Fuentes, su novela no solo describe estos patrones, sino que incluye detalles que nunca se hicieron públicos, como la colección de frascos de perfume vintage que Cristina Navarro exhibía en su apartamento de Barcelona, o la cicatriz en la muñeca derecha de Carolina Ferrer. Sara mantuvo su expresión neutral. Como dije, investigué a fondo. Y ahora me pregunto si su investigación se extiende a la nueva esposa de su exmarido, Selene Montejo. La franqueza de esta declaración flotó en el aire entre ellos. Sara tomó un sorbo de té, reuniendo sus pensamientos. Señor Domínguez, ¿qué está investigando exactamente? ¿Una novela? ¿O un crimen? Ambos, potencialmente. Los casos de Barcelona y Alicante nunca condujeron a cargos criminales. La perpetradora desapareció demasiado rápido y la evidencia era circunstancial. Pero juntos, sugieren un patrón de comportamiento depredador que puede continuar. Se inclinó hacia adelante. Señorita Fuentes,
Si Selene Montejo es la misma mujer que Carolina Ferrer y Cristina Navarro, su exmarido podría estar en peligro. Peligro financiero, ciertamente, dijo Sara. Selene ya lo ha animado a revisar su cartera de inversiones y a cambiar su testamento. Las cejas de Domínguez se alzaron. ¿Sabe esto con certeza? El exasesor de inversiones de Dominic es un viejo amigo de la familia. Me llamó preocupado cuando Dominic transfirió repentinamente sus cuentas a otro lugar. En cuanto al testamento, Sara dudó. Miriam escuchó una conversación telefónica cuando Selene estaba aquí un día. Selene estaba concertando una cita con un abogado de sucesiones, mencionando el testamento anticuado de Dominic, que necesitaba una revisión inmediata. ¿Y no le advirtió a su exmarido? ¿Creería las preocupaciones de una exesposa amargada en una silla de ruedas? Dominic ha tomado su decisión. Eligió a Selene sobre mí, sobre nuestra historia, sobre todo lo que construimos juntos. Entonces, ¿la novela es su advertencia? ¿Su forma de exponerla? Sara miró por la ventana durante un largo momento. La novela es una obra de ficción, señor Domínguez. Lo que usted haga con su investigación es asunto suyo, pero si encuentra pruebas que conecten a Selene Montejo con estas otras identidades, con estos otros casos, me interesaría mucho saberlo. Domínguez la estudió. Está usted caminando por una línea muy fina aquí, señorita Fuentes. Rueda, en realidad, dijo con una pequeña sonrisa. Y sí, lo hago con cuidado. Durante las siguientes semanas, Miguel Domínguez llevó a cabo su investigación con una meticulosa minuciosidad. Viajó a Barcelona y Alicante, entrevistando al personal de las instalaciones donde habían trabajado Cristina Navarro y Carolina Ferrer. Rastreó a familiares de las víctimas, revisando registros financieros y fotografías. Presentó solicitudes de registros públicos para todo, desde escrituras de propiedad hasta licencias comerciales. Mientras tanto, Intenciones Veladas continuó su ascenso en las listas de bestsellers. La gira de libros modificada de Sara la volvió a poner en el ojo público, con perfiles en importantes revistas, destacando su resiliencia y su renacimiento creativo. En las entrevistas, ella desviaba las preguntas sobre las inspiraciones de la vida real con facilidad practicada. Toda ficción contiene elementos de verdad, refractados a través de la imaginación del escritor. No mencionó que las ventas de la novela eran particularmente fuertes en los círculos financieros y legales donde Dominic y Selene ahora socializaban. No necesitaba hacerlo. Las ondas se estaban propagando exactamente como ella había planeado. 3 meses después de su reunión inicial, Domínguez se puso en contacto con Sara para concertar otra visita. Cuando llegó, su actitud era diferente, más segura, más energizada. Encontré la conexión, dijo tan pronto como estuvieron a solas. De su bolsa de mensajero, sacó una carpeta. Tomó persistencia y algunos golpes de suerte, pero tengo pruebas de que Cristina Navarro, Carolina Ferrer y Selene Montejo son la misma persona. Presentó sus pruebas metódicamente. Una fotografía clara de Cristina Navarro de un evento benéfico en Barcelona, que mostraba la distintiva cicatriz en su muñeca derecha. Registros médicos de una clínica de Alicante, donde Carolina Ferrer había sido tratada por esa misma cicatriz, aparentemente resultado de un accidente infantil. Registros escolares de una Celeste Muñoz, que había abandonado su ciudad natal de Córdoba a los 18 años, con una foto de anuario que mostraba una versión más joven de la misma mujer. Lo más condenatorio de todo, registros financieros que mostraban que fondos de las cuentas de la víctima de Barcelona habían sido transferidos a una entidad offshore que luego financió las credenciales de Carolina Ferrer
como acompañante privada de atención médica. Es cuidadosa, pero no perfecta, explicó Domínguez. Cada vez que se reinventa, mantiene ciertos patrones. Sus nombres de pila siempre comienzan con C. Siempre afirma alguna conexión con la educación europea. Siempre colecciona algo distintivo, como esos frascos de perfume vintage. Esto es más que solo similitudes, observó Sara. Esto es una prueba. Suficiente para que mi editor apruebe un importante artículo de investigación. Estamos verificando los hechos ahora, y nuestro equipo legal está revisando todo. Pero, señorita Fuentes, dudó. Una vez que esto se publique, no habrá ambigüedad. Todos sabrán que Valeria no solo se inspiró en Selene Montejo, sino que esencialmente es Selene Montejo. Y sabrán que usted lo sabía cuando escribió el libro. Sara asintió lentamente. Lo entiendo. ¿Cuándo saldrá el artículo? El próximo domingo, en la primera página de la sección de investigación. Recogió sus materiales. ¿Hay algo que quiera decir oficialmente sobre su conocimiento de estas conexiones? Solo que, como novelista, observo, investigo, imagino. Si la realidad y la ficción a veces convergen, ese es el misterio de la creatividad. Mientras se preparaba para irse, Domínguez se detuvo en la puerta. Señorita Fuentes, Sara, lo que ha hecho aquí, usar una novela para sacar a la luz a una depredadora, es poco ortodoxo pero efectivo. Solo espero que esté preparada para las consecuencias. Señor Domínguez, cuando mi marido me dejó por una mujer que tenía la mitad de mi edad, pocos meses después de que me paralizara, aprendí algo importante sobre las consecuencias. A veces revelan lo que estaba oculto. A veces aclaran el ambiente. Después de que se fue, Sara se dirigió en su silla de ruedas a su escritorio de escritura y abrió su portátil. Había comenzado una nueva novela, pero eso no era en lo que quería trabajar ahora. En cambio, abrió un nuevo documento y comenzó a escribir. Para Dominic, la carta y el colapso. Para Dominic, cuando leas esto, es probable que ya hayas visto el artículo de Miguel Domínguez en el Diario de Sevilla. Estarás enfadado, confundido, posiblemente negándolo. Querrás creer que orquesté todo esto por amargura o venganza. La verdad es a la vez más simple y más compleja. Escribí intenciones veladas, porque es lo que hago. Observo la naturaleza humana y elaboro narrativas que revelan verdades más profundas. En Selene, reconocí a una depredadora cuyo patrón era tan claro para mí que no podía ignorarlo. Podría haberte advertido directamente. Quizás debería haberlo hecho. Pero, ¿me habrías escuchado? ¿O solo habrías visto a una exesposa amargada tratando de sabotear tu felicidad? No espero perdón ni comprensión. No quiero reconciliación. Lo que quiero, lo que siempre he querido, es que la verdad sea conocida. Sara, ella, guardó el documento, pero no lo envió. Todavía no. Primero, necesitaba ver cómo se desarrollarían los acontecimientos cuando el artículo de Domínguez llegara a los kioscos, cuando la fachada cuidadosamente construida de Selene finalmente se desmoronara bajo el peso de la evidencia y el escrutinio público. Cuando llegó el domingo, Sara estaba lista. Le pidió a Miriam que le trajera el periódico tan pronto como llegara, y allí estaba, la primera página de la sección de investigación, dominada por el titular: La mujer de los 3 nombres, cómo una estafadora en serie se aprovechaba de ancianos y vulnerables. El artículo era exhaustivo y condenatorio. Trazaba la evolución de Selene desde Celeste Muñoz hasta Cristina Navarro y Carolina Ferrer, documentando el rastro de traición y explotación financiera que había dejado a su paso.
Detallaba cómo cada nueva identidad había sido financiada con bienes tomados de víctimas anteriores. Incluía entrevistas con familiares de esas víctimas, con trabajadores de la salud que habían presenciado sus métodos, con expertos financieros que explicaban cómo operaban típicamente tales esquemas, e inevitablemente exploraba las conexiones entre estos casos reales y la novela de Sara Fuentes, Intenciones veladas. Citaba a expertos literarios que discutían la ética de usar la ficción para exponer irregularidades del mundo real. Destacaba la cronología de la publicación del libro en relación con la boda de Dominic y Selene. Lo que no hacía, y Sara estaba agradecida por esto, era retratarla como una exesposa vengativa. En cambio, Domínguez la había presentado como una observadora aguda del comportamiento humano que había reconocido un patrón donde otros solo veían coincidencia. Su parálisis y su divorcio se mencionaban como contexto, pero no como motivación. Para el mediodía, la historia había sido retomada por los medios de comunicación nacionales. Por la noche, era tendencia en las redes sociales, con lectores de Intenciones veladas expresando su asombro por lo cerca que la novela se asemejaba a la realidad. Las ventas de libros volvieron a dispararse a medida que nuevos lectores, atraídos por la controversia, buscaban la novela para verla por sí mismos. Sara esperó, sabiendo que tarde o temprano Dominic se pondría en contacto con ella. La llamada llegó a la mañana siguiente, su nombre apareciendo en su teléfono por primera vez en casi un año. La dejó sonar 3 veces antes de contestar. «¿Hola? ¿Sara? ¿Es cierto?» Su voz era tensa, controlada, pero con una corriente de rabia. «¿Escribiste ese libro sabiendo quién era ella? ¿Planeaste todo esto? ¿De qué parte me estás preguntando? Si Selene es una estafadora que se ha aprovechado de personas vulnerables antes, o si yo lo sabía cuando escribí el libro. Ambas, lo que sea. Solo dime la verdad, Sara». «Sí, a ambas preguntas», mantuvo la voz tranquila. «Me enteré de su pasado por Miriam, quien la reconoció de Alicante. Investigué más a fondo y encontré el patrón. Y sí, escribí el libro sabiendo exactamente quién y qué era ella». Hubo un largo silencio. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué pasar por este elaborado plan con una novela y ahora una exposición periodística? ¿Me habrías creído, Dominic? Si te hubiera llamado y te hubiera dicho, tu nueva esposa es una estafadora que se ha aprovechado de personas vulnerables antes, ¿qué habrías hecho? Lo habrías descartado como celos, como amargura. No sabes eso. Te conozco, Dominic. Estuve casada contigo durante 8 años. Cuando te decides por algo o alguien, no cambias fácilmente de rumbo. Decidiste que Selene era perfecta, que era todo lo que yo ya no era. Joven, íntegra, sin complicaciones. Eso no es justo. ¿No lo es? Me dejaste cuando más te necesitaba. Te casaste con ella con una prisa indecente. Has estado revisando tus acuerdos financieros a sugerencia de ella. Dime, ¿te ha animado a distanciarte de viejos amigos, a considerar mudarte a un lugar nuevo, donde su pasado sea menos probable que la alcance?» Su silencio fue una respuesta suficiente. «¿Qué pasa ahora?», preguntó finalmente, su voz sumisa. «Eso depende de ti. La evidencia en el artículo de Domínguez es sustancial. Es probable que las autoridades de Barcelona y Alicante reabran sus investigaciones, ahora que conocen su identidad y ubicación actuales. En cuanto a tu matrimonio, tus bienes, esas son tus decisiones. Debes estar disfrutando de esto», dijo, la amargura colándose en su tono, «viendo cómo todo se desmorona para mí». «No, Dominic, no disfruto de tu dolor. Nunca lo hice.
Lo que quería era que la verdad se conociera. Lo que hagas con esa verdad es tu elección. Después de colgar, Sara se sentó en silencio durante mucho tiempo, mirando su jardín, donde el otoño daba paso al invierno. No sintió triunfo ni vindicación, solo una mezcla compleja de alivio, tristeza y una extraña sensación de cierre. La historia que había comenzado con su accidente y la traición de Dominic estaba entrando en su capítulo final. Pero su propia historia, su vida como escritora, como mujer que reconstruía su identidad después de una profunda pérdida, apenas comenzaba. Un nuevo volumen. El nuevo volumen y la justicia. El desenlace de la exposición de Miguel Domínguez se desarrolló con la inevitable dramaticidad de un thriller bien tramado. En cuestión de días, las autoridades tanto en Barcelona como en Alicante anunciaron que reabrían las investigaciones sobre las muertes y la explotación financiera de las víctimas anteriores de Selene. Expertos forenses financieros comenzaron a rastrear el movimiento de fondos a través de diversas sociedades fantasma y cuentas offshore. Selene misma desapareció inmediatamente después de la publicación del artículo, una huida que solo pareció confirmar su culpabilidad. Dejó atrás una maleta empacada a toda prisa en la casa que compartía con Dominic y retiró 50.000 euros en efectivo de su cuenta conjunta antes de que su acceso pudiera ser congelado. Dominic, conmocionado y humillado, se retiró de la vida pública. Emitió un breve comunicado a través de su abogado, declarándose otra víctima del engaño de Selene Montejo y solicitando privacidad. En privado, comenzó el proceso para anular su matrimonio por motivos de fraude. Para Sara, las semanas posteriores a la publicación del artículo trajeron una extraña mezcla de aclamación profesional y escrutinio personal. Intenciones. Velada se mantuvo en la cima de las listas de bestsellers, ahora leído no solo como un thriller psicológico, sino como una exposición de la vida real elaborada en forma de ficción. Los críticos literarios debatieron la ética de su enfoque, con opiniones divididas sobre si había sido pionera en una nueva forma de ficción periodística o había cruzado una línea al usar su plataforma de novelista para perseguir lo que era esencialmente una vendetta personal. Sara dio pocas entrevistas durante este período, rechazando la mayoría de las solicitudes con una simple declaración: el libro habla por sí mismo. Cuando se le presionaba sobre sus motivaciones, ella mantenía que su principal preocupación había sido evitar que Selene hiciera daño a otros, incluyendo a Dominic. Luego, 6 semanas después de la publicación del artículo de Domínguez, Sara recibió una carta certificada. Al abrirla, encontró una notificación legal que le informaba que Dominic Vargas estaba presentando una demanda por difamación contra ella, solicitando 10 millones de euros en daños y perjuicios. La demanda alegaba que había publicado maliciosa y conscientemente información falsa diseñada para destruir el matrimonio y la reputación del demandante. Sara leyó el documento 2 veces, notando con interés que Dominic estaba siendo representado por Álvaro Tormo, uno de los litigantes más agresivos y de alto perfil de la ciudad. La demanda afirmaba que Sara había fabricado conexiones entre Selene Montejo y otras personas por celos y vindicación, y que su novela constituía un ataque apenas velado, diseñado para causar el máximo daño personal y profesional. Suspirando, tomó el teléfono y llamó a su agente literaria, quien la conectó con el equipo legal de la editorial. Esa misma noche, ya había contratado a Patricia Rojas, una respetada abogada especializada en la primera enmienda,
que defendía a autores contra demandas por difamación. «Esto es en realidad una buena noticia», le dijo Patricia durante su primera reunión. «La difamación requiere falsedad. Si lo que escribiste sobre, o basándote en Selene, es sustancialmente cierto, eso es una defensa absoluta. Pero la novela es ficción», señaló Sarah. «Nunca afirmé que estuviera basada en personas reales». Patricia sonrió. «La ficción siempre ha sido un vehículo para la verdad, señorita Fuentes. Y gracias al excelente trabajo de investigación del señor Domínguez, tenemos verificación independiente de las conexiones entre Selene y sus identidades anteriores. La demanda del señor Vargas, en realidad, nos da un foro para presentar toda esta evidencia de una manera muy pública. ¿Entonces crees que ganaremos? Creo que el señor Vargas ha cometido un grave error táctico. Incluso presentar esta demanda mantiene la historia viva en los medios, y el descubrimiento será esclarecedor. La demanda, de hecho, reavivó el interés de los medios en la historia. Los programas de noticias de entretenimiento emitieron segmentos titulados «Cuando la ficción se convierte en realidad, la venganza de la autora». Los paneles literarios debatieron los límites entre la expresión creativa y el asesinato de carácter dirigido. Las redes sociales bullían con opiniones, la mayoría pareciendo ponerse del lado de Sarah como una mujer agraviada que había encontrado una forma creativa de exponer a una depredadora genuina. 3 semanas antes de la audiencia preliminar, Sarah recibió otra comunicación inesperada. Una solicitud de reunión del abogado de Dominic, Álvaro Tormo. Curiosa, aceptó, invitándolo a su casa en lugar de reunirse en su oficina. Si Tormo iba a intentar intimidarla, que viniera a su territorio, que la viera en su elemento. Tormo llegó a la hora exacta, un hombre alto con cabello plateado y un traje de lujo que gritaba dinero antiguo y poder establecido. Sarah lo recibió en su estudio de escritura, junto a la gran ventana que daba a su jardín de invierno. «Gracias por aceptar reunirse, señorita Fuentes», comenzó Tormo, tomando el asiento que ella le indicó. «Pensé que podría ser productivo discutir esta situación directamente antes de proceder con el litigio. Con esta situación se refiere a la demanda de su cliente contra mí por escribir una novela, ¿verdad?» Tormo sonrió débilmente. «Una novela que ha causado a mi cliente un daño significativo, tanto personal como profesional. Su matrimonio ha sido destruido, su reputación empañada por asociación y su negocio de inversión ha perdido clientes que no desean ser conectados a un escándalo tan público. Todas consecuencias de sus propias decisiones, señor Tormo. Él eligió dejar a su esposa discapacitada por una mujer más joven. Él eligió casarse con esa mujer con una prisa indecorosa. Y él eligió no investigar sus antecedentes a pesar de las señales de advertencia que eran evidentes para otros. Lo que era evidente, señorita Fuentes, era su resentimiento por haber sido reemplazada. Su novela y su colaboración con Miguel Domínguez constituyen un intento calculado de castigar a su exmarido por seguir adelante con su vida. Sarah lo miró con calma. ¿Es esa la narrativa que planea presentar en el tribunal? ¿Que soy simplemente una exesposa amargada? Sería más convincente si Selene no hubiera desaparecido inmediatamente después de ser expuesta, llevándose 50.000 euros del dinero de su cliente. Las acciones de la señorita Montejo, después de la publicación del artículo del señor Domínguez, no son objeto de esta demanda. Lo que sí es objeto es su campaña deliberada para dañar a mi cliente. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación, señor Tormo. Todo lo que se dice en el artículo de Domínguez ha sido verificado de forma independiente. En cuanto a mi novela, es una obra de ficción que se basa en la investigación y la observación,
como todas mis novelas. Tormo se inclinó hacia adelante. Permítame ser directo, señorita Fuentes. Mi cliente está dispuesto a retirar esta demanda si usted emite una declaración pública aclarando que su novela no se basa en su esposa, y si acepta donar una parte de los ingresos del libro a una organización benéfica de su elección. Sara se rió. ¿No puede ser en serio? ¿Quiere que declare públicamente que Selene Montejo no es una estafadora a pesar de la abrumadora evidencia en contra, y que pague por el privilegio de hacerlo? Lo que quiero es resolver esta situación antes de que consuma más tiempo y recursos de todos. Un juicio será un desastre, público y potencialmente perjudicial para todas las partes, incluyéndola a usted. ¿Cómo me perjudicaría exactamente, señor Tormo? He sido bastante abierta sobre mis métodos y motivaciones. No me propuse dañar a Dominic. Me propuse exponer a una depredadora antes de que pudiera hacer más daño. El hecho de que mi exmarido sea un daño colateral en esa exposición es desafortunado, pero no es mi principal preocupación. Tormo la estudió durante un largo momento. ¿Sabe? Cuando Dominic la describía, decía que usted siempre era la persona más inteligente de la habitación, pero que podía ser fría cuando se sentía agraviada. Ahora veo a qué se refería. Dominic me dejó cuando estaba en mi momento más vulnerable. Se casó con una mujer que lo veía como un objetivo, no como un compañero. Si mi respuesta le parece fría, quizás debería considerar la provocación. Al levantarse para irse, Tormo lanzó lo que claramente pretendía ser una despedida. Nos vemos en los tribunales, señorita Fuentes. Espero que esté preparada para que sus motivaciones sean expuestas tan a fondo como usted ha expuesto a otros. Lo espero con ansias, señor Tormo. La verdad ha sido mi aliada durante todo este proceso. Tengo curiosidad por ver si será la suya. Después de que se fue, Sara llamó a Patricia Rojas para informarle de la reunión. Patricia no se sorprendió por el enfoque de Tormo. Táctica clásica de intimidación, dijo. Esperan que se conforme en silencio en lugar de enfrentarse a un examen público de sus motivos. Pero han calculado mal. Usted ya ha expuesto sus motivaciones en cada entrevista, en cada declaración pública. No hay un momento de sorpresa que se pueda obtener. Entonces, ¿procedemos a los tribunales a menos que retiren la demanda? Sí, y dada la reputación de Tormo, es poco probable. Él no se rinde fácilmente. Dañaría su marca. La audiencia preliminar estaba fijada para un martes a principios de febrero. Como Patricia había predicho, los tribunales estaban rodeados de medios de comunicación, reporteros de entretenimiento, así como periodistas legales, todos atraídos por la inusual intersección de la literatura, el derecho y el drama personal. Sara llegó temprano, acompañada por Miriam y Patricia. Había elegido su ropa con cuidado, un vestido azul marino simple pero elegante, profesional sin ser severo. Mientras se dirigía en su silla de ruedas hacia la entrada del juzgado, las cámaras chasquearon y los reporteros gritaron preguntas. «Señorita Fuentes, ¿lamenta haber usado su novela para exponer a la esposa de su exmarido?» Sara, ¿escribió intenciones veladas como un acto de venganza? Señorita Fuentes, ¿cómo responde a las acusaciones de que violó la ética literaria? Patricia la protegió de lo peor, repitiendo, sin comentarios hasta después de la audiencia, mientras se abrían paso hacia el interior. En la sala del tribunal, Sara colocó su silla de ruedas en la mesa del acusado, mirando al frente mientras Dominic y su equipo legal entraban por una puerta lateral. Era la primera vez que veía a Dominic desde su boda con Selene. Parecía mayor, el estrés de los últimos meses evidente en las nuevas líneas alrededor de sus ojos y boca.
Llevaba un traje caro que le quedaba un poco holgado, sugiriendo una pérdida de peso. Cuando sus ojos se encontraron brevemente, su expresión era indescifrable. Una mezcla de ira, agotamiento y algo que podría haber sido arrepentimiento. La jueza, una mujer de unos 60 años con reputación de eficiencia sin rodeos, ordenó la sesión. Después de las declaraciones preliminares que establecían la naturaleza del caso, se dirigió a ambos equipos legales. He revisado las presentaciones en este asunto y tengo serias preocupaciones sobre las reclamaciones del demandante, comenzó. Señor Tormo, su cliente está alegando difamación basada en una obra de ficción. Sin embargo, gran parte de lo que supuestamente era difamatorio ha sido verificado de forma independiente por una investigación periodística. ¿Puede aclarar las falsedades específicas que afirma que la señorita Fuentes publicó? Tormo se levantó. Su señoría, el problema no es si hay similitudes entre el personaje de ficción de la señorita Fuentes y la señorita Montejo. El problema es la intención de la señorita Fuentes. Ella elaboró deliberadamente esta novela como un arma diseñada para destruir el matrimonio y la reputación de mi cliente. Usó su plataforma como autora superventas para perseguir una vendetta personal. La intención no es un elemento de difamación, abogado. La verdad es la defensa. ¿Está usted argumentando que la caracterización de la señorita Fuentes era falsa? Estamos argumentando que fue maliciosa y calculada para causar daño. Sabe, la expresión de la jueza sugirió que no estaba impresionada. Señorita Rojas, su respuesta. Patricia se puso de pie. Su señoría, la demanda del señor Vargas falla por múltiples motivos. Primero, Intenciones Veladas se comercializa y se entiende claramente como ficción. Segundo, en la medida en que la novela se inspira en hechos reales, esos hechos han sido verificados de forma independiente por el reportaje de investigación del señor Domínguez. Y tercero, existe un claro interés público en exponer un patrón de explotación y fraude de personas mayores. La audiencia continuó con argumentos legales técnicos, pero se hizo evidente que la jueza era escéptica de las afirmaciones de Dominic. Le preguntó a Tormo repetidamente sobre los detalles. ¿Qué era exactamente falso? ¿Dónde estaba el daño demostrable que provenía directamente de la novela, a diferencia de las propias acciones de Selene y las investigaciones posteriores? Finalmente, después de casi 2 horas, la jueza dictaminó: niego la solicitud del demandante de una medida cautelar preliminar contra la publicación o promoción adicional de la novela. Basándome en la evidencia presentada, parece haber una verdad sustancial en las inspiraciones fácticas subyacentes para el trabajo de la señorita Fuentes. Si bien entiendo la angustia del señor Vargas al encontrarse adyacente a esta situación, los hechos sugieren que sus quejas son propiamente con la señorita Montejo, no con la señorita Fuentes. No fue una desestimación completa del caso, pero fue una victoria inicial significativa. A medida que la sala del tribunal comenzaba a despejarse, Sara se encontró cara a cara con Dominic en el estrecho pasillo. Por un momento, ninguno habló. «Podrías habérmelo dicho», dijo finalmente, su voz baja. «No tenías que hacerlo de esta manera. ¿Me habrías creído?», preguntó Sara en voz baja. «¿O lo habrías visto como el intento desesperado de una esposa desechada de envenenar tu felicidad?» Él no tuvo respuesta para eso. Después de un momento, pasó junto a ella hacia la salida. Sara lo vio irse, sintiendo no triunfo sino una mezcla compleja de vindicación y tristeza. Una vez se habían amado. Habían construido una vida juntos.
Ahora eran extraños que se encontraban en un tribunal. Los restos de su relación, enredados en argumentos legales y el escrutinio público. Afuera, los medios esperaban. Patricia había preparado a Sara para este momento, ayudándola a elaborar una breve declaración que reconocía el fallo sin parecer triunfante. Mientras las cámaras destellaban y los micrófonos se le acercaban, Sara habló con claridad y calma. El fallo de hoy confirma lo que he sostenido en todo momento, que la obra creativa que produje, si bien era ficción, fue investigada a fondo y arraigada en patrones documentables. Mi motivación nunca fue causar dolor, sino prevenir un daño mayor. No me complacen las dificultades que estas revelaciones han causado a mi exmarido, quien es él mismo una víctima del engaño. Espero que ahora podamos avanzar, permitiendo que las autoridades competentes continúen sus investigaciones sin la distracción de esta demanda. Mientras se dirigía en su silla de ruedas hacia el coche que la esperaba, un reportero le hizo una última pregunta. Señorita Fuentes, ¿lamenta haber escrito el libro ahora que ha visto las consecuencias? Sara hizo una pausa, considerando. No, dijo finalmente. Lamento las circunstancias que lo hicieron necesario, pero no lamento usar mi voz para decir la verdad, incluso cuando esa verdad era incómoda. Eso es lo que hacen los escritores. Observamos, revelamos, a veces iluminamos lo que otros preferirían mantener oculto. En el coche de regreso a casa, Patricia estaba eufórica. Esa jueza casi desestima el caso. Tormo probablemente aconsejará a Dominic que retire la demanda en lugar de proceder a un juicio completo que casi seguro perderá. ¿Entonces realmente se acabó?, preguntó Sara. La batalla legal, probablemente. Las secuelas personales, eso es otra cuestión. La reconstrucción y el legado. De hecho, 2 semanas después, la demanda de Dominic fue retirada formalmente. La presentación judicial citaba el deseo de centrar las energías en cooperar con las investigaciones en curso en lugar de perseguir litigios civiles. Los medios lo trataron como una admisión implícita de que el retrato de Sara había sido sustancialmente preciso. Mientras tanto, las autoridades de Barcelona y Alicante habían actualizado sus investigaciones de Selene, Carolina, Cristina, para incluir posibles cargos de fraude criminal, robo de identidad en el caso de la señora Vidal, abuso de personas mayores. Se estaba llevando a cabo una búsqueda internacional, aunque la mayoría de los expertos creían que probablemente había adoptado otra identidad y ya se estaba estableciendo en una nueva ubicación, buscando a su próxima víctima. Para Sara, el fin de la amenaza legal trajo no euforia, sino un tranquilo alivio. La vindicación de sus métodos fue satisfactoria, pero no borró el dolor que los había precedido. El accidente, la traición de Dominic, el colapso de la vida que una vez había imaginado para sí misma. Una tarde, mientras el invierno comenzaba a dar paso a la primavera temprana, Sara se sentó en su jardín, observando cómo los primeros azafranes brotaban del suelo, pequeños signos de renovación después del letargo. Su teléfono sonó. Era Dominic. ¿Puedo ir a verte?, preguntó sin preámbulos. Hay cosas que necesito decirte cara a cara. Sara dudó. Luego accedió. Mañana por la tarde, dijo. Miriam estará aquí. ¿No confías en mí? No confío en la situación. Han pasado demasiadas cosas. Él llegó al día siguiente, con un aspecto más sereno que en el tribunal, pero aún con las marcas del estrés. Sara lo recibió en el salón, con Miriam discretamente presente en la cocina contigua. Gracias por recibirme, comenzó Dominic, sentándose frente a su silla de ruedas. Quería disculparme por la demanda,
Por todo. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó Sara. Parecías bastante decidido a pintarme como una exesposa vengativa, empeñada en destruir tu felicidad. Él suspiró. Después de la audiencia, hice algo que debería haber hecho hace meses. Realmente miré la evidencia, la documentación que encontró Domínguez, los patrones de comportamiento, los rastros financieros. Es abrumador. Sí, lo es. ¿Por qué no acudiste a mí directamente, Sara, antes del libro, antes del artículo? ¿Por qué no me mostraste lo que descubriste? Creo que sabes la respuesta a eso. No me habrías creído. Lo habrías visto como celos, como un intento de sabotear tu nueva relación. Para cuando Miriam reconoció a Selene, ya estabas profundamente comprometido con tu narrativa de que ella era perfecta, que era el futuro que querías. Él miró sus manos. Te abandoné cuando más me necesitabas. Lo justifiqué diciéndome a mí mismo que no estaba preparado para ser un cuidador, que ambos estaríamos mejor si yo siguiera adelante. Pero la verdad es más simple y más fea. Fui egoísta. Vi un camino fácil hacia la felicidad con Selene y lo tomé. Sí, lo hiciste. Y ahora todo se ha ido. Mi matrimonio, mi reputación, la mitad de mis clientes. La policía ha congelado cuentas conectadas a Selene, incluyendo algunos de nuestros bienes conjuntos. Levantó la vista hacia ella. Sigo pensando en lo que dijiste en el tribunal, que yo también soy una víctima. Pero eso no es realmente cierto, ¿verdad? No soy una víctima. Soy un colaborador en mi propio engaño. Quería creer en Selene, porque creer en ella justificaba lo que te hice. Sara guardó silencio un momento, absorbiendo su raro momento de autoconciencia. ¿Qué quieres de mí, Dominic? ¿Perdón? ¿Reconciliación? No lo sé. Quizás comprensión. Quizás una oportunidad de enmendarlo de alguna manera. No puedes deshacer lo que se ha hecho. Ninguno de nosotros puede volver a ser quien era antes. Lo sé, pero quizás podríamos... Se interrumpió, gesticulando vagamente hacia el espacio entre ellos. Te echo de menos, Sara. Echo de menos tu claridad, tu inteligencia. Nos echo de menos. Sara lo miró fijamente. Ya no hay nosotros, Dominic. No lo ha habido desde el día en que decidiste que yo era una carga en lugar de una compañera. Lo que sientes ahora no es amor, ni siquiera anhelo. Es desplazamiento. Tu vida se ha desorganizado y buscas un terreno sólido. Pero ese terreno no está aquí conmigo. ¿Has pensado en esto? He tenido tiempo para pensar en muchas cosas. En la confianza, en la resiliencia, en la diferencia entre la justicia y la venganza. ¿Y a qué conclusión llegaste? ¿El libro fue justicia o venganza? Sara consideró esta pregunta cuidadosamente. Ambas, quizás. Quería que la verdad se supiera. Eso es justicia. Quería que entendieras la magnitud de tu error. Eso puede estar más cerca de la venganza. Pero sobre todo, quería recuperar mi voz, mi autonomía, transformar lo que me pasó en algo que yo controlaba. Dominic asintió lentamente. Siempre fuiste la más fuerte de nosotros. Incluso ahora, en esa silla, eres más fuerte de lo que yo fui. La fuerza viene en muchas formas. Encontrarás la tuya de nuevo. Simplemente, no aquí. Se puso de pie para irse, mirando alrededor de la casa que una vez había sido suya. Lo siento, Sara, por todo. Te creo, pero he superado la necesidad de tu disculpa o de lamentar su ausencia. He construido una nueva vida, diferente a la que planeé, pero mía de todos modos. En la puerta, se detuvo. Tu libro realmente es brillante, ¿sabes? Incluso sabiendo que es en parte sobre mí, sobre nosotros, puedo reconocer la maestría. Siempre has visto a la gente tan claramente. No siempre, dijo Sara en voz baja.
No te vi con suficiente claridad. No hasta que fue demasiado tarde. Después de que se fue, Sara regresó a su estudio de escritura. Había comenzado una nueva novela, no sobre traición o venganza esta vez, sino sobre la reconstrucción. Sobre una mujer que lo pierde todo y descubre que el espacio vacío donde una vez estuvo su antigua vida no es un vacío, sino una base sobre la cual construir algo nuevo, algo quizás más auténtico de lo que vino antes. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de su editora. Excelentes noticias. Intenciones veladas opcionado para adaptación como serie limitada. Llámame. Sara sonrió ante la ironía. La historia que había creado como respuesta a una tragedia personal estaba cobrando vida propia, expandiéndose a nuevas formas, llegando a audiencias más amplias. Su dolor privado se había convertido en arte público, luego en discurso público, y ahora se convertiría en narración visual. Ella respondió aceptando la oferta con una condición: que la adaptación incluyera una exploración sustantiva de la discapacidad y sus impactos, no como pornografía inspiradora, sino como una realidad vivida. No me interesa ser retratada como una heroína que supera la adversidad, escribió. Quiero que se muestre la complejidad, los desafíos físicos, sí, pero también las barreras sociales, las suposiciones, las formas en que el mundo está diseñado para cuerpos diferentes al mío. El legado de la verdad. A la mañana siguiente, antes de salir de Londres, Sara recibió una llamada inesperada. Era Miguel Domínguez, el periodista de investigación, cuyo trabajo había corroborado las conexiones que ella había tejido en su novela. Pensé que querrías saberlo, dijo después de que intercambiaran saludos. Han localizado a Selene. El corazón de Sara latió más rápido. ¿Dónde? Vancouver. Se estaba estableciendo como Clara Dubois, una consultora de arte franco-canadiense. Ya se había insinuado en el círculo de una viuda rica con una impresionante colección de arte. ¿Cómo la atraparon? Alguien la reconoció de una noticia sobre los cargos en Alicante. Al parecer, tu libro es bastante popular en los clubes de lectura de Vancouver. Una amiga de la viuda hizo la conexión y contactó a las autoridades. ¿Será extraditada? Esa es la batalla legal ahora. Su abogado está luchando, pero las autoridades canadienses están cooperando con la investigación de Estados Unidos. Parece que enfrentará cargos en al menos 2 estados, posiblemente más a medida que se identifiquen otras posibles víctimas. Después de colgar, Sara se sentó junto a la ventana del hotel, mirando el horizonte de Londres. Llovía ligeramente. La ciudad brillaba bajo una fina capa de agua. La captura de Selene trajo una sensación de cierre, aunque no el triunfo o la vindicación que quizás había esperado antes. En cambio, lo que sintió fue una tranquila satisfacción de que el patrón se había roto, que la mujer que se había movido tan fácilmente de víctima en víctima finalmente había sido detenida. Su teléfono sonó con un mensaje de texto. Era de Dominic. Acabo de enterarme de Selene. Pensé que debería saberlo. Los contadores forenses encontraron evidencia de que ya estaba planeando su estrategia de salida. Cuentas a su nombre que yo no conocía, un contrato de alquiler de un apartamento en Vancouver. También me habría dejado a mí, eventualmente. No solo la expusiste, me salvaste de algo peor. Sara no respondió de inmediato. Su comunicación desde su visita de disculpa había sido mínima. Algunos mensajes de texto sobre asuntos prácticos relacionados con su separación financiera. Nada personal. Este mensaje era diferente. Un reconocimiento del servicio que ella le había prestado sin querer. Finalmente, le envió un mensaje de texto. Me alegro de que la verdad se conozca por completo ahora. Cuídate, Dominic.
Su respuesta llegó rápidamente. Tú también, Sara. Y gracias por todo. De vuelta en España, Sara se dedicó por completo a los preparativos de la adaptación de Netflix. Trabajó estrechamente con el guionista, compartiendo ideas y materiales, ayudando a dar forma a una narrativa que sería dramáticamente convincente y emocionalmente honesta. El proceso fue curativo a su manera, revisitando sus experiencias con el beneficio de la distancia, viéndolas refractadas a través de otra mente creativa. Mientras tanto, Reconstrucción estaba tomando forma, como quizás su obra más personal hasta el momento. La novela se centraba en una mujer que navegaba la vida después de una lesión medular, pero no era meramente autobiográfica. Exploraba temas de adaptación, de recalibrar expectativas, de encontrar belleza y significado en una vida que había tomado un giro inesperado. Un pasaje en particular capturó la filosofía evolucionada de Sara. Lo que no te dicen sobre el cambio catastrófico es que no solo te rompe, te revela, despoja las cómodas ilusiones, los roles que has interpretado, las identidades que has asumido. Lo que queda puede ser menos en algunos aspectos medibles, pero en otros es más auténtico, más esencial. Las partes de ti mismo que más importan se vuelven imposibles de ignorar cuando todo lo superfluo ha sido quemado. Casi 2 años después de la publicación de Intenciones Veladas, Sara asistió al estreno de la adaptación de Netflix. Llevaba un vestido diseñado a medida que se adaptaba a su silla de ruedas, mientras la hacía sentir elegante y segura. La alfombra roja incluía una rampa, una pequeña adaptación en la que los productores habían insistido sin que Sara tuviera que pedirlo. Los reporteros gritaban preguntas mientras ella se movía en su silla de ruedas por la alfombra. La mayoría se centró en la adaptación, pero uno preguntó sobre Selene, quien recientemente había sido extraditada para enfrentar cargos en Alicante. Señorita Fuentes, ¿se siente reivindicada por el procesamiento de Selene Montejo? Sara hizo una pausa considerando. Esto no se trata de reivindicación, se trata de rendición de cuentas. La señorita Montejo tomó decisiones que dañaron a personas vulnerables. Esas decisiones tienen consecuencias. Eso no es venganza, es justicia. Dentro, antes de que comenzara la proyección, Sara se encontró sentada junto a la actriz que la interpretó en la serie. Una mujer talentosa que había pasado meses aprendiendo a representar auténticamente la vida con paraplegia. Espero haberle hecho justicia a su historia, dijo la actriz con seriedad. Ya no es solo mi historia, respondió Sara. Ahora pertenece en parte a todos los que la ven, a todos los que encuentran algo de sí mismos en ella. Mientras las luces se atenuaban y comenzaban las escenas iniciales, Sara sintió una sorprendente sensación de paz. Los eventos retratados en la pantalla, su accidente, la traición de Dominic, su descubrimiento de la verdadera naturaleza de Selene, ya no eran heridas abiertas. Habían sido transformados, primero a través de su escritura y ahora a través de este recuento visual, en una narrativa con un significado más allá del dolor personal. Después de la proyección, en la recepción, Sara fue abordada por una joven en silla de ruedas, una periodista que cubría el evento para una publicación centrada en la discapacidad. Su historia ha significado mucho para nuestra comunidad, dijo. No porque superó la discapacidad, sino porque se negó a dejar que la hiciera invisible. Eso nunca fue una opción para mí, respondió Sara con una sonrisa. Siempre he sido demasiado terca para la invisibilidad. ¿Qué es lo siguiente para usted? ¿Otra novela? Sí, y posiblemente unas memorias, y algo de trabajo de defensa a través de mi fundación.
¿No más novelas de venganza?, preguntó la periodista con una sonrisa de complicidad. Sara se rió. Creo que he hecho suficiente daño con solo una. Además, la venganza nunca fue realmente el objetivo. El objetivo era la recuperación de mi voz, mi autonomía, mi futuro. Más tarde esa noche, en su habitación de hotel, Sara recibió un mensaje de texto de Miriam con una foto adjunta. Mostraba el jardín de Sara en casa, donde las flores de principios de primavera comenzaban a florecer. El texto decía: «La vida continúa, y hermosamente». Sara sonrió ante la imagen. Sí, la vida continuaba, de manera diferente a lo planeado, moldeada por pérdidas y obstáculos que nunca anticipó, pero con sus propias recompensas inesperadas. Había perdido un marido, pero encontró un sentido más profundo de sí misma. Había perdido movilidad, pero ganó perspectiva. Había enfrentado la traición y emergió no amargada, sino más sabia, más auténtica, más ella misma. Mañana volvería a casa, a su escritorio de escritura, al trabajo de creación que la había salvado de más de una manera. La historia que había comenzado con la tragedia, con el metal retorciéndose en carreteras resbaladizas por la lluvia, con el ojo errante de un marido, con la parálisis y la traición, había evolucionado hacia algo rico y complejo, y finalmente afirmativo. No un final feliz precisamente, sino su propio final, elaborado con intención, con resiliencia, con la fuerza tranquila que había estado dentro de ella. Todo el tiempo, esperando circunstancias lo suficientemente difíciles como para sacarla completamente a la superficie. La extraordinaria travesía de Sara Fuentes nos recuerda que la fuerza a menudo emerge de nuestras heridas más profundas. Cuando se enfrentó a la traición y la pérdida, ella eligió transformar su dolor en arte, usando la voz de su escritora no solo para la venganza, sino para la verdad y, en última instancia, para la curación. Recuerda que, como Sara, todos tenemos la capacidad de escribir nuevos capítulos en nuestras vidas, sin importar qué giros de la trama nos depare el destino. Espero que esta adaptación cumpla con todas tus expectativas. ¿Qué te parece? ¿Hay algo que te gustaría ajustar o que explore más a fondo? Déjame tus comentarios y recuerda darle me gusta y compartir este video para que más personas descubran esta increíble historia de resiliencia y justicia.